A estas alturas todos deberíamos tener claro que las nuevas tecnologías no son buenas ni malas per se. Todo depende del uso que hagamos de ellas. Hoy nos vamos a centrar en los límites y los riesgos que existen para los menores. ¿Qué pueden y deben hacer los padres y dónde pedir ayuda si la situación con sus hijos se complica en este sentido? Muchas de esas respuestas las tiene HelpTIC, una asociación dedicada a la atención, la formación y el tratamiento de los afectados por las TIC. Aitor Curiel es su presidente y David Cortejoso es su vicepresidente. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Si te parece, Aitor, vamos a empezar por explicar en general qué es HelpTIC, quién os suele pedir más ayuda y desde qué perfiles profesionales ofrecéis esa asesoría. Bien, HelpTIC es una asociación de afectados. Afectados que somos tanto los profesionales, psicólogos, psiquiatras, profesores, educadores, como los padres y los niños. O sea, hay tres grandes bloques. Y hablamos de afectados, no hablamos de agresores y víctimas, porque en el campo de las tecnologías muchas veces el que puede ser en un momento determinado agresor puede ser justo después o justo antes víctima. A veces no está tan claro el límite entre lo que es la víctima y el agresor. HelpTIC es una asociación que agrupa a todo el mundo y que trata de colaborar de una forma multidisciplinar en la formación, en el apoyo, en el tratamiento, en la consultoría, en la asesoría, a todos los niveles. Por ejemplo, David, tu especialidad es la psicología sanitaria, ¿no? Tú sabes mucho acerca de los problemas que pueden causar las nuevas tecnologías en general, en el sentido amplio. A mucha gente le sonarán algunas palabras, aunque no tengo claro si sabemos lo que significan, ¿no? Sexting, se ha hablado mucho, ciberbullying, grooming. Sí, la verdad es que se utiliza mucha terminología anglosajona para definirlo y a veces lleva a confusión. Existen muchos más riesgos aparte de los clásicos, pero sí, fundamentalmente en medios de comunicación se hablan de ciberbullying, de grooming, de sexting. El ciberbullying no es más que el acoso de toda la vida entre menores que se ha llevado también a las nuevas tecnologías. El sexting sí sabemos que es el envío de imágenes o de vídeos o con contenido erótico pornográfico a través fundamentalmente del móvil. Y el grooming es el acoso de un adulto a un menor a través de las nuevas tecnologías para obtener de él un fin de índole sexual. Y hablamos realmente de peligros que están muy presentes. A veces creo que puede haber una capa de la sociedad que puede pensar en eso como algo muy lejano, ¿no? Que difícilmente te va a tocar de cerca. Pero ¿qué os dice vuestra experiencia? No, son peligros muy presentes. Noticias de estos peligros y de estos casos salen prácticamente a diario. Estábamos comentando hace un momento que hoy mismo ha salido un caso en las noticias de grooming, de un acosador que ha sido pillado en Asturias, y son cuestiones que ya no quedan en otros países, que muchas veces se piensa que no solo por la terminología anglosajona, sino que queda lejos, que sucede en Estados Unidos, sucede en otros países, sino que sucede en España y sucede prácticamente a diario. Sí, además los riesgos no solo son esos riesgos que salen en el medio de comunicación, las situaciones más graves de sexting o de abusos, sino el riesgo está en el día a día, el riesgo está en una adicción que puede ser leve, moderada o severa, el riesgo está en que afecte en el rendimiento escolar de los niños, el riesgo está en el que afecte en sus relaciones sociales, familiares, en el colegio, con los amigos, un poco más mayores en relaciones incluso sentimentales, en esos primeros pasitos en las relaciones sentimentales. O sea, los riesgos son muchos y no todos ellos son graves, con lo cual los riesgos son diarios para todas las personas que se conectan con una tablet o con cualquier dispositivo. Y sobre todo, cuanto mejor formados estemos todos, antes podemos poner freno, ¿no? Hacer que las cosas no lleguen a ser situaciones gravísimas, ¿no? Pero es difícil, ¿no?, detectar, por ejemplo, con el tema de las adicciones. ¿Cómo puede saber un padre si lo que le pasa a su hijo puede ser considerada adicción? A ver, el tema de la adicción, yo creo que un síntoma fundamental para empezar a detectar o sospechar una adicción es cuando ya una utilización de las nuevas tecnologías está produciendo una alteración de la dinámica y del normal funcionamiento de la familia y del chaval. Es decir, cuando el menor o cuando la persona utiliza demasiadas horas o eso le produce respuestas agresivas cuando se le intenta cortar el acceso, cuando le da mayor relevancia a la utilización de ese dispositivo o de esa red social o de esa plataforma al hecho de estar con la familia o de dialogar con la familia, es cuando empieza a haber un problema y es cuando se debe de solicitar ayuda, cuando se debe de pedir una ayuda más profesional, porque cuanto antes ataje, antes se puede solucionar. De verdad es que hay casos complicados y difíciles de llevar en este sentido. En todo caso, la adicción es un camino que se empieza de cero y se termina en situaciones patológicas graves, pero que empiezan en situaciones muy leves, que pueden ser eso, simplemente una situación agresiva, deja de jugar a la tablet y el niño se pone agresivo, pues puede ser un primer pasito, ¿no? Y hay que marcar unos límites desde el principio, pero claro, para saber cómo marcar esos límites es muy importante la educación de los padres y de los profesionales, que claro, partimos de unas nuevas situaciones que se están produciendo que hace 15, 20 años no se producían.
y quizás no estamos todos preparados para ello. Por eso en asociaciones como Heltic lo que queremos es ayudar a todo el colectivo, porque si ayudamos al educador o ayudamos al profesional, indirectamente ayudaremos también al niño. ¿Y dónde detectáis que hace más falta esa ayuda? Muchas veces los padres, seguro que os lo dicen, ¿no? Lo de es que mi hijo sabe más de esto que yo 40 veces. O sea, que a veces a los padres les cuesta seguir el paso. Quizá ahí está uno de los grandes agujeros, entre comillas, claro, esa falta de formación digital. Sí, sí, por supuesto, vamos. Una cosa que siempre les digo a los padres cuando les voy a dar las charlas es que actualmente todos estamos viviendo dos mundos, dos vidas paralelas, como se quiera decir, es decir, todos estamos en el ámbito físico, en el analógico, pero también estamos en el digital, en el Internet. Todo lo que se hace en uno tiene repercusiones sobre el otro. Llevamos toda la vida educando en el ámbito físico y analógico, pero no lo estamos haciendo en el digital. Y es algo que hay que empezar a hacer porque los riesgos son reales y son diarios. El tema de la educación tiene que abarcar muchos palos distintos para llegar a ser efectiva la prevención de estos riesgos. Tiene que abarcar a las familias, tiene que abarcar a los menores, tiene que abarcar a los profesores, tiene que abarcar a otros profesionales, tiene que abarcar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahora mismo creo que hay un vacío importante en cuanto a formación. Sí, hay muchas organizaciones y hay muchas entidades que se están dedicando a esto, pero todavía queda mucha labor por hacer. No solo podemos centrarnos en los padres y en los menores, hay que centrarse también, como digo, en otros profesionales que creo que tienen o están muy involucrados en el ámbito de la educación de los menores y hay que tocar también ese palo y no se está tocando. Hay otros países, ¿no?, donde este tipo de formación, por ejemplo, está muy integrada en el propio sistema educativo, ¿no? Formación reglada, donde los chavales aprenden, ¿no?, a detectar los peligros, a saber cómo comportarse en Internet, en las redes sociales. Es fundamental esa formación. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo existe una brecha muy importante entre los padres que somos desconocidos, somos unos inmigrantes digitales. Esto lo hemos aprendido con posterioridad, y los niños que son nativos digitales, ¿no? Pero son nativos digitales que en realidad también son huérfanos digitales porque no tienen un padre nativo digital que les pueda enseñar. O sea, son niños huérfanos digitales que se muerde la cola, ¿no?, y nativos digitales. Y una importante brecha entre padres y niños, pero es que también es entre educadores y niños, porque los educadores, la mayor parte, tampoco se educaron o maduraron en esta situación, ¿no? Entonces, esa brecha hay que intentar acortarla a la medida posible, y eso es a raíz de formación, formación y formación. Y saber para poder enseñar al niño desde pequeñito. La educación digital es un símil de la educación vial también, ¿no? Y para muchos ejemplos nos supone lo mismo, y desde pequeñito le decimos a un niño: no cruces nunca en rojo. Desde pequeñito decimos a un niño: no entres aquí, no entres allí, no hagas esto, no hables con desconocidos, no cuelgues fotos, no digas cuando nos vamos de vacaciones en una red social, no pongas el geolocalizador cuando salgas a correr, no. Hacemos eso, no, pero porque no sabemos que hay que hacerlo. Sí sabemos que no se cruza en rojo, pero no sabemos los semáforos en rojos que hay en las redes y que necesitamos saberlos para educar desde pequeñito a nuestros niños en esos semáforos en rojo. ¿Y qué pasa con el peligro, la tentación que tienen muchos padres de decir: no, es para evitar peligros, lo prohíbo totalmente? ¿Es una opción? Es una opción y creo que totalmente contraproducente. Es decir, tenemos que entender que el escenario ha cambiado. Todos estamos en ese ámbito digital y mucho del futuro laboral y mucho del futuro personal de los menores va a estar en las nuevas tecnologías. Cuanto antes empiecen a trastear y a tocarlas, mejor para ellos. El problema es que tienen que trastear con ellas y tocarlas con una guía, con unas normas, con unos límites. Entonces, el prohibirles es totalmente contraproducente. Además, como bien decía Aitor, cuando ya hablamos de adolescentes, los adolescentes sabemos que su entorno social para ellos en ese momento es lo más importante. Si todo su entorno social está en redes sociales y en otras plataformas y les prohibimos ese acceso, ya hay estudios que demuestran que les ponemos en riesgo de exclusión social, con lo cual es algo contraproducente. Hay que fomentar el uso de las nuevas tecnologías, pero fomentar un uso responsable, un uso adecuado, con sus normas, con sus límites y con su educación digital de base. ¿Y hay alguna, no sé, alguna indicación genérica que pudiéramos dar, ¿no? ¿Qué momento, qué edad o qué horquilla de edad es la más indicada para empezar con, no sé qué, para pasarnos, o esto es que es difícil dar plazos? Es difícil dar plazos. Yo siempre que voy a dar charlas a los padres les digo que cuanto antes se empiece con la educación digital, desde que son pequeñitos. Y además les recomiendo que la educación digital vaya siempre por dos vías, tanto tecnológica como conductual. Es decir, conductual hay que enseñarles a utilizar unas tecnologías con educación, con responsabilidad. Lo mismo que les exigimos en la vida física, lo mismo en la vida digital. Pero no solo eso, la educación también tiene que ser tecnológica, la educación digital. Es decir, hay que enseñarles desde que son pequeñines todo lo que sabemos de los aparatos. Dónde está el botón de apagado, el botón de encendido, lo que es un navegador, qué términos tengo que poner en Google o en otro buscador para buscar tal información, dónde está la publicidad, dónde no tengo que apretar. Todo eso hace que el menor mire a sus padres de otra forma y que en el futuro se creen unos lazos de comunicación que haga más fácil
que si tiene un problema con las nuevas tecnologías recurra al padre o a la madre y no lo intente solucionar por su cuenta. Y el control parental, ¿no? Que también existe, que no debe ser un secreto, ¿no? Los chavales deben saber que esto existe, Sí. que no es malo, que los padres controlen por dónde van, qué hacen, ¿no? Claro, Verlo es como más, algo natural. como dice David, el iniciar cuanto antes el contacto con las nuevas tecnologías puede ser positivo, pero tiene que iniciarse de la mano, igual que se inicia cuanto antes la salida a la calle, a dar un paseo, al colegio, etcétera, con el padre de la mano. Entonces, inicio precoz, por supuesto, no hay ningún problema, pero asistido y educando paulatinamente. Eso además crea una relación de confianza en el padre y el niño, de tal manera que si tiene un problema automáticamente se lo va a contar. Y claro, junto con el niño no hay ningún problema de que hay un control parental por seguridad de todos, que tenemos, que tú tienes tu vía de acceso a tu tablet y yo tengo la mía, tú tienes tu clave y yo tengo la mía, y todo lo que vas a estar o no va a quedar reflejado aquí en un control que podemos mirar juntos, que lo sabes, no hay ningún problema. Siempre y cuando eso se ataje pronto. A un chaval de 17 años no le puedo decir, como eres mayor de edad, te puedo llevar un control parental y a mí me va a llegar un informe todos los días de dónde has estado. No va a buscar otro dispositivo, otro camino para llegar. Es como decir a una niña de 17 años, no salgas con falda porque no me gusta, pues se cambiará en el ascensor. Pues exactamente igual si intentas entrar tan tarde. Hay que entrar desde muy prontito y ir poco a poco, siendo normal, fluido, igual que salimos juntos a la calle, pues entramos juntos a Internet. Igual que mañana ya te dejo ir solo al cole, mañana ya te dejo entrar solo a Internet, porque has madurado, porque eres responsable, porque me has demostrado que sabes cuáles son los semáforos en rojo y tú puedes caminar solo por Internet. No es más. Pues Aitor, David, gracias por la charla, gracias por la información, porque bueno, nunca está de más, ¿no? Repetirlo, aclarar este tipo de... que yo creo que son dudas que tiene la gente, ¿no? Y que al final no siempre encontramos el momento de contestar esas dudas. Gracias. Gracias Nada, a vosotros. sí, muchas gracias.